Hola hermanitos, ¿cómo están? ¿Cómo siguen ustedes? Pido al Señor que los siga guardando, que los siga asistiendo, que los siga sosteniendo, que los siga animando a continuar, hermanos. Estamos todos en el avión, ¿eh? No bajamos nadie, ¿no? Hasta ahora nadie bajamos. ¿Estamos buscando pista de aterrizaje? Sí, tal vez, pero no bajamos hasta que el conductor del avión vea que hay pistas, si no, no bajamos. Hermanos, el Señor dice que nos quedemos tranquilos, que hay mucho combustible en el avión, que podemos seguir sobrevolando la zona, que Él está manejando, el comandante en jefe, el Señor, Yeshua, está manejando. Así que Él cree, Él sabe cuando es conveniente que tengamos que bajar. Y lo va a hacer cuando se pueda, cuando haya pista de aterrizaje, ¿sí? ¿Usted cree esto, hermano? ¿Cree? Amén, hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de la incredulidad y de la credulidad en el Señor. Hermanos, vamos a leer varios pasajes de la Biblia. Vamos a comenzar con Hebreos 3, verso 12. Amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón incrédulo que nos aleje del Dios vivo. Hermanos, aquí el autor de Hebreos le está escribiendo a creyentes y dice que tengamos cuidado de tener un corazón incrédulo. ¿Puede ser? Esta palabra está dirigida a hijos de Dios, ¿no? A la iglesia, y nos dice que nos aseguremos de no tener un corazón incrédulo que nos separe de Dios. Parece una paradoja, ¿no? Que los que se dicen ser creyentes no crean, que el escritor de Hebreos tenga que hablarle a los creyentes para que crean. ¿Por qué? Porque a veces, mi hermano, no creemos lo que decimos creer. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Pareciera que la incredulidad es el pecado del que menos conciencia tenemos, al que menos le damos bolilla, ¿sí? Creemos que solo el hecho de venir al templo, tal vez, todas las semanas, somos creyentes, que si mencionamos el nombre de Yeshua y de vez en cuando oramos y confesamos su nombre y al Señor de señores y Rey de reyes, entonces somos creyentes. Pero parece ser, mi hermano, que hay un pecado aquí en el corazón. Hay unas piedritas, como dijo Juan el otro día, llamado incredulidad. Incredulidad, que suele alojarse aquí en el corazón de los que dicen ser creyentes. ¿Cómo es esto? La incredulidad es el último pecado en ser vencido por los cristianos, por nosotros, y la incredulidad, hermanos, es fatal, porque es capaz de separarnos, no temporalmente, no por 15 días, ni por 30, ni por 60, es capaz de separarnos eternamente del Señor. Cuidado, hermanos, ¿sí? Juan 3:18 dice la palabra del Señor: el que crea en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree, escuchad, hermanos, el que no cree ya ha sido condenado. Vamos a hablar de 5 aspectos de la incredulidad, hermano. El primero es el que acabamos de leer en el versículo. Dice, la incredulidad es el único pecado que lleva en sí castigo. Leímos recién el versículo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hermanos, el diablo trabaja full time. ¿Qué quiere decir esto? Que trabaja de día, de noche, tarde, mañana, madrugada. Él siempre está atento. Hermanos, ¿para qué? Para convertirnos, no solo para convertirnos
en ladrones, en asesinos, en inmorales, en adictos. El diablo trabaja full time para convertirte a vos y a mí en un incrédulo, mi hermano. ¿Para qué? Para llenar tu corazón de incredulidad y de dudas para apagar la poca fe que tenés o que tengo. El mismo Señor nos enseñó esto, de que el trabajo del diablo es robar la fe que está en nuestros corazones. Él dijo que la semilla es la palabra de Dios, que cae en el camino y que no alcanza a germinar, ¿no es cierto? Es aquella que está allí puesta muy por arriba en el corazón, pero viene el diablo, se la lleva para que no crean, para que sean condenados. Lucas 8:12 dice esto: los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean que se salvan. Hermanos, esto está en la Biblia, Lucas 8:12. El interés principal del diablo es robarnos la fe. El problema de la incredulidad, hermanos, no es de ahora, no es nuevito, no. Fue el problema de Moisés, fue el problema de Marta, fue el problema de María y tantos hombres y mujeres de la historia. El mismo Moisés, hermanos, un día flaqueó, titubeó su fe, se arrugó, se achicó. Así en Números capítulo 11, verso 21 dice: hay 600.000 soldados aquí conmigo, dice Moisés. Y vos decís, le dice al Señor, ¿no? Yo le daré carne durante un mes entero. Pero estás re loco, Señor. No le dijo, estás re loco, ¿no? Pero le dijo, aunque matáramos a todos nuestros rebaños, ¿podría eso satisfacer a los soldados? Entonces el Señor lo miró medio socarronamente, ¿no? Y le dijo, Moisés, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Y por supuesto que se recumplió, usted ya sabe la historia. Moisés, el titán de la fe, mi hermano, el que pasaba mañanas enteras en la carpa del encuentro con el Señor, el que había sido testigo ocular de cómo Dios había traído desgracia a los egipcios, ¿sí? Ese hombre un día flaqueó en su fe. Nosotros nos puede pasar. Le pasó a Moisés, le pasó a María, a Marta. ¿Por qué no nos puede pasar a nosotros? Hermanos, lo dijo Yeshua en Lucas 8, verso 13. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se rajan. No dice se rajan, pero dice se apartan. María, su fe también palideció un día, hermanos. Ella le dijo al Señor en Juan 11:32, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Como si el poder de Yeshua se manifestara personalmente y no a la distancia. Increíble. Marta, su fe flaqueó al no creer a Yeshua, que tenía poder para levantar a aquel que se había muerto. Por eso, hermanos, recordemos las palabras que Dios le dijo a Abraham. Allí en Génesis, capítulo 18, verso 14, dice la palabra del Señor. ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Las palabras de Yeshua aún más certeras dicen allí en Lucas 1, verso 37. Nada es imposible para Dios, hermano. ¿Cómo está tu fe, hermanito querido? ¿Cómo está tu fe? Recuerda esto, recuerda las palabras de Yeshua. No hay nada imposible para Dios. No importa la situación en que estés, mi hermano. No importa si tu diagnóstico es con el pulgar para abajo. No importa. No importa si los pronósticos son malos para la economía. ¿Acaso te faltó comida en esta cuarentena?
Nosotros tenemos un Dios de los imposibles. Para nuestro Dios no hay nada difícil, mi hermano. Solo tenemos que creer en Él. Segunda causa de la incredulidad, dice que fomenta otros pecados. Adán y Eva desobedecieron, pero antes de desobedecer, dudaron de la palabra de Dios. Si hubieran creído lo que Dios les dijo, no hubieran comido del fruto del árbol de la vida, del árbol prohibido. Comieron porque no creyeron que iban a morir. Claro, te das cuenta, antes de la desobediencia está la incredulidad. Misma moneda con caras diferentes, mi hermano. Los que desobedecen no creen y los que no creen desobedecen. La incredulidad te lleva a que cometas otros pecados. La raíz de la desobediencia de Moisés, al golpear con su vara, ¿se acuerdan? La peña allí en el desierto para que surgiera agua, fue la incredulidad. Dios le dijo, eso es falta de fe, Moisés. En Números 20, verso 12, dice, Yahweh dijo a Moisés y a Aarón, porque ustedes no mostraron fe en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, y por lo tanto ustedes no introducirán a esa congregación en la tierra que yo les prometí, y a ustedes tampoco. Moisés y Aarón se perdieron la tierra prometida por causa de la incredulidad. No solo eso, se les acortó la vida y el ministerio, mi hermano, porque la intención de Dios era de que entraran a la tierra prometida, pero no pudo. La incredulidad ganó. Hebreos 3, 18, 19. Dice, ¿y a quiénes juró Dios que jamás entraría en su reposo, sino a los que desobedecieron? Por eso Dios les recrimina a Moisés y a Aarón, por cuanto no confiaron en mí, no dice, por cuanto no confiaron en mi palabra. Hay distintos grados de fe, mi hermano. El más bajo es aquel que se apoya sobre señales y milagros, solamente en eso. En la Biblia, ¿te acordás del centurión romano que vino a Jesús un día muy afligido porque su hijo se estaba muriendo y le pedía ayuda a Yeshua? Y Yeshua dice en el capítulo 4 de Juan, verso 48, ustedes solo creen en Dios si ven señales y si ven milagros. Pareciera que la fe depende de ver para creer, porque para aumentar su fe necesitan siempre ver a un Dios en plena acción, en pleno movimiento, en pleno majestuosidad, hermanos, corriendo un monte o abriendo el mar en dos. Pero Yeshua animó a este hombre a dar un paso más en esa fe, un paso más adelante. Animó al centurión a que su fe no dependiera de lo que veían, ¿no es cierto?, de lo que veían sus ojos, sino que creyera en las palabras de Yeshua. Y le dijo, Yeshua, por supuesto, en Juan 4, verso 50, dice, regresa a tu casa, tu hijo está sano, tu hijo vive. Ese hombre tenía una palabra de Dios como nosotros hoy, ¿no es cierto? Y es allí donde a veces el diablo nos roba el milagro. Es en ese transcurso entre que el Señor nos dice hasta que ocurre el milagro. Hermanos, ese hombre no tenía la certeza de que su hijo había sanado. Él había venido desde muy lejos, caminando a ver a Yeshua para que a ver qué hacía con su hijo. Y hermanos, y ahora el Señor le dice, Yeshua le dice, tu hijo está sano. Entonces se vuelve a su casa, pero él no ve a su hijo que está sano. Hermanos, no había internet, no había WhatsApp, no había Instagram, no había videollamada. Entonces Yeshua lo está empujando a que le crea
que su fe crezca, que está apoyada, que no se apoye más en las señales ni los prodigios de Yeshua, que se apoye en la palabra que le decía. Y ahora su fe se apoya en la palabra de Dios y ese hombre le creyó. Ese hombre le creyó. Fíjense, la palabra dice en Juan 4, versos 50 y 51. El hombre creyó lo que Yeshua dijo y se fue. Y mientras regresaba a su casa, cuando estaba llegando, sus criados salieron a recibirlo al encuentro y le dijeron: tu hijo vive, tu hijo está sano. Su grado de fe había escalado. Sin embargo, nosotros, los hijos de Dios, hermanos queridos, estamos llamados a una fe aún superior a la de este muchacho, a la de este centurión. No aquella que se apoya en milagros y señales. No aquellas que se apoya solo en la palabra, sino aquella que se apoya en el que da la palabra. Mi hermano, en Santiago 1:6 dice bien claro: asegúrense, dice la palabra del Señor, asegúrense de que su fe sea totalmente, solamente en Dios. Hermanos, les animo a todos, incluso a aquellos que todavía no conocen de Yeshua. No importa lo que vean tus ojos espirituales tienen que ver más allá de lo que ven tus ojos físicos. Quizás tus ojos físicos no alcanzan a ver todavía, no alcanzan a divisar el futuro, lo que Dios tiene preparado para vos. Solo ves una nube de oscuridad, pero en el nombre de Yeshua, mi hermano querido, ya hemos creído que no hay nada difícil para el Señor. Ese Dios que pudo alimentar a 600,000 soldados durante un mes en el desierto, dándole carne, ese es el Dios que puede satisfacer nuestras necesidades, porque el brazo de Yahweh no se ha acortado. Hermanos, otro punto: la incredulidad limita el poder de Dios. La única razón por la que Yeshua hizo tan pocos milagros en Nazaret, ¿cuál fue? La incredulidad del pueblo. Mateo 13:58 en la Biblia dice: por causa de la incredulidad de la gente, no hizo allí muchos milagros. Yeshua ha sido categórico, hermanos, al decirnos que no es la oración la que trae la bendición del cielo, sino la oración acompañada de fe. Si vos haces una oración sin fe, es al cohete, hermano, no sirve. Además, perdés el tiempo. Eso dijo Yeshua en Marcos 11, verso 24. Oigan bien, oren por cualquier cosa, lo que ustedes quieran. Y si creen, ahí está, y si creen, la recibirán seguro que la recibirán. O sea, orar sin fe de nada aprovecha, mi hermano. Como de nada aprovecha escuchar la palabra de Dios si no va acompañada con fe. Igualmente, ¿no es cierto? Si no la creemos y la obedecemos. Y ese es el riesgo que no tenemos que correr, hermanitos míos, que no nos falte la dirección, que no nos falte la palabra de Dios, que no nos falte la revelación, hermanos. Todo es abundante, gracias al Señor. Ocurre que a veces nos falta fe. O es poca la fe. Es poca la fe para creer la revelación. Es poca a veces la fe para creer la palabra. Y a veces es poca para obedecerla. Y si no lo hacemos, de nada aprovechará, dice el Señor, aunque Dios nos hable en persona todos los días. Hebreos 4, verso 2, hermanos, dice: el mensaje glorioso de que Dios desea salvarnos ha sido anunciado
a nosotros de la misma manera que fue anunciado a los contemporáneos de Moisés. Pero a ellos el mensaje no les fue de ningún provecho porque no lo creyeron, les faltó la fe. ¿De qué sirve que Dios nos hable todas las semanas? ¿De qué sirve que Dios nos indique el camino? Por acá no, por acá sí, por acá no. Hermanos, la cuarta cosa, la incredulidad retrasa la formación divina. ¿Qué es eso? El escollo más grande que encontró Yeshua en la formación de los discípulos fue la incredulidad. Hermanos, a cada paso les faltó fe. Siempre les tuvo que regañar y decirles, son faltos de fe. En Mateo 6:30 se lo dijo directamente, ¿por qué tienen tan poca fe? Cuando Yeshua oró específicamente por Pedro, lo que hizo para que no le faltara la fe, le dijo así en Lucas 22:32, yo he rogado en oración por ti, Simón Pedro. ¿Para qué? Para que tu fe no falle. No para que seas libre del problema, no para que no venga la tentación, no para que el diablo no te aparezca, no, sino para que tu fe no falle. Tenemos que seguir creyendo que Dios está en control de todo, mi hermano. Mateo 1:36, Yeshua les dice a los discípulos, qué miedosos que son ustedes, qué poca fe tienen. ¿Y qué me dicen del hundimiento de Pedro? ¿Se acuerdan? En el agua, después que hizo unos pasos, ¿no? Después que caminó unos pasos, comienza a hundirse. Y se las hago corta, ustedes lo saben. Y Yeshua le dice en Mateo 14, verso 31, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? No tuvo fe suficiente. Vemos también los discípulos que no pudieron echar fuera el demonio de un niño, ¿se acuerdan? Allí en Mateo 17, verso 19, los discípulos le preguntaron a Yeshua en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Porque ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Yeshua. ¿Y por qué no tienen fe? ¿Cuándo nos falta la fe? ¿Cómo se consigue? ¿Dónde se compra? ¿Cuánto cuesta? Hermanos, la fe se desarrolla con la comunión con el Señor. La fe se desarrolla con la comunión con el Señor. No todos los discípulos habían tratado de sacarle el demonio a ese niño, ¿recuerdan? Porque no todos estaban allí. Faltaban 3. Pedro, Jacobo y Juan. ¿Dónde estaban? Estaban con Yeshua en el monte. ¿Qué monte? En el monte de la transfiguración. Estos 3 habían escuchado la voz audible del Señor, espectacular, ¿no? Y habían estado en comunión estrecha con Él. Esa comunión hizo que tuvieran fe. Hermanos, y que ellos fueron los que estuvieron dispuestos a pedir fuego del cielo con esa fe que habían tenido. Hermanos, ¿de dónde tenían semejante fe? De haber estado con el Señor en comunión. Y los otros 9 no habían tenido esa experiencia, no tenían la fe suficiente para sacar ese demonio. La fe siempre se desarrolla con la comunión del Señor. El fruto, el derivado de la comunión con Dios es la fe. ¿Quieres más fe? Pasa más tiempo con Dios. ¿Quieres más fe? Pasa más tiempo con Dios. Por eso, hermanos, y gloria a Dios por ello, que la iglesia, nuestra iglesia, mi hermanito querido, ha comprendido que tenga más y más y más oración. ¿Por qué? Porque hay más y más y más bendiciones. Hermanos, la venida del Espíritu Santo no vino en privado, vino cuando todos los creyentes estaban unidos en el aposento alto en oración, como la iglesia de Merlo.
La fe siempre comienza cuando uno escucha a Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por la palabra. La fe viene por escuchar. ¿Y cómo? ¿Escuchar cómo? Escuchar atentamente la palabra del Señor. Cuando hay comunión, cuando estamos con el Señor, cuando leemos, cuando meditamos, nos llenamos de la palabra, entonces tenemos la fe que necesitamos. Último punto, quinto, la incredulidad no agrada a Dios. Hebreos 10:38 dice la palabra del Señor: los que por fe han sido hechos aceptos ante Dios, por fe han de vivir. Si no confían en Él, en todas las circunstancias de la vida, si se vuelven atrás, Dios no estará contento con ellos. No hay nada que entristezca tanto al Señor como cuando dudamos de Él y de su palabra. Recuerda, hermano, que el trabajo de Satanás es llenarte de incredulidad y trabaja full time, día y noche. Su esfuerzo es que seas incrédulo, no que seas asesino, sino que seas incrédulo. ¿Por qué? Porque la incredulidad es la raíz de los demás pecados. No hay pecado del corazón, no hay pecado del espíritu que sea peor que la incredulidad. ¿Por qué? Porque la incredulidad nos separa de Dios, como te dije hoy. Si no hay arrepentimiento y perdón, nos separa eternamente. La fe no niega las dificultades. No se trata solo de decir yo tengo fe, sin saber que hay un diagnóstico en la vida de mi hijo, por ejemplo. No se niega la dificultad, hermano mío. La fe se apoya en Dios, que es diferente, ¿sí? Mira los problemas los problemas de frente, cara a cara. No es indiferente la fe. La fe no es ignorante, hermano. La fe mira a Dios, la fe se apoya en Dios, la fe espera en Dios. Hermano, levanta tu mirada y no la pongas en el papel, no la pongas en el diagnóstico. Hermanos, no la pongas en tu crisis, ni en tu problema, ni en tu enfermedad. Levanta las manos y ponlas en nuestro Creador. Decile al Señor con todas tus fuerzas: mi fe se apoya en Dios, mi fe espera en Dios, mi fe recibe de Dios. No ignoro lo que me dice el médico, pero mi fe descansa en el Señor. Mi fe está puesta en el Señor. Miro a Dios, me apoyo en Dios, espero en Dios y recibo de Dios. Aleluya, hermano. ¿Quién escribió esta carta a los hebreos? No sé. Dicen que Pablo. Pero ¿sabes qué? Estaba convencido acerca de la necesidad de confiar en Dios. Tal es así que en cuatro capítulos de este libro habla acerca de la necesidad de confiar en Dios. En Hebreos 6:1 dice debemos confiar en Dios. En Hebreos 2:13 dice debemos confiar en Dios, confiaré en Dios, dice. En Hebreos 3:12 dice no dejen de confiar en Dios. Y en Hebreos 6:12 dice sigan el ejemplo de los que confían en Dios. Dice además, hermano mío, dice: tengan cuidado, asegúrense a no tener un corazón incrédulo que los aleje de Dios. No seamos incrédulos, no seamos creyentes ateos, hermanos. Que cada vez más creamos a nuestro Dios. Que cada vez más levantemos la mirada, hermanos, y miremos a Dios. Apoyémonos en Dios, esperemos en Dios y recibamos de Dios. Dios los bendiga, hermanos, y los guarde. Y no se bajen del avión, no se bajen. Y Yeshua sabe cuándo aterrizar y dónde aterrizar. Tengan fe, hermanos, créanlo con el corazón. Shalom, hermanos.